Era un lunes por la mañana en Madrid, y el sol apenas despuntaba sobre los edificios de la Gran Vía. Carlos Martínez, un contable de con 38 años, besó a su esposa Sofía antes de salir hacia el trabajo. Su sonrisa fría, casi forzada, lo irritó, pero desechó el pensamiento. Sofía, de 36 años, era una exitosa profesional de marketing, siempre ocupada con reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche. «Que tengas un buen día, cariño», dijo ella con un tono que parecía ensayado, mientras ajustaba su elegante chaqueta. Carlos asintió, sintiendo una punzada de incomodidad. Después de 12 años de matrimonio, algo en su relación se sentía distante. En la oficina, Carlos se sumergió en sus informes financieros, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud. Sofía había estado actuando de manera extraña últimamente, llegaba tarde, respondía con evasivas y usaba ese tono artificial que él detestaba. A las 8:45, mientras revisaba un balance, un dolor agudo lo atravesó. Se levantó de su escritorio, con el rostro pálido, y se dirigió al baño. Allí, notó algo alarmante, un síntoma físico que no podía ignorar. Su jefe, Javier, lo encontró apoyado contra la pared, respirando con dificultad. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó Javier, con genuina preocupación. «No lo sé», murmuró Carlos, describiendo brevemente el dolor y los síntomas. «Debes ir al hospital ahora mismo», insistió Javier. «No te preocupes por los informes, yo me encargo. Tómate el tiempo que necesites». Agradecido por la comprensión de su jefe, Carlos tomó su maletín y salió de la oficina. En lugar de ir a su médico habitual, que estaba al otro lado de la ciudad, decidió acudir al servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón, a solo unas calles de distancia. El trayecto en coche fue un torbellino de pensamientos. ¿Qué estaba pasando con su cuerpo? ¿Y por qué no podía dejar de pensar en la actitud evasiva de Sofía? En el hospital, la sala de espera estaba llena de rostros cansados. Carlos, nervioso, llenó los formularios y esperó. Tras unos minutos que parecieron eternos, una enfermera lo llamó: «Señor Martínez, por aquí». Lo condujo a una sala de examen, donde midió sus signos vitales con una eficiencia casi mecánica. «El doctor lo atenderá pronto», dijo antes de salir. El doctor López, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, entró con una carpeta en la mano. «Señor Martínez, soy el doctor López», se presentó, sentándose frente a él. Abrió la carpeta y fue directo al grano: «Los análisis muestran que tiene una infección. Es una condición médica que solo puede transmitirse por contacto íntimo». Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Una infección?». «¿Cómo es posible?», balbuceó. «Es una infección de transmisión sexual», explicó el doctor, mirándolo con seriedad. «Le recetaré antibióticos, pero debe evitar cualquier actividad íntima durante al menos 7 días después de completar el tratamiento. Y es crucial que su pareja se haga un chequeo lo antes posible». «¿Mi pareja?», repitió Carlos, atónito. «Doctor, solo he estado con una persona en toda mi vida, mi esposa, Sofía». El doctor López lo miró con una mezcla de compasión y cautela. «No siempre presenta síntomas evidentes, señor Martínez. A veces, las personas pueden confundirlos con otras afecciones. Pero es importante que ella se examine pronto. Si no se trata, podría tener complicaciones graves». Carlos asintió, apenas procesando las palabras. Le entregaron una receta y lo despidieron con un «Cuídese, señor Martínez». Mientras caminaba hacia su coche, su mente era un torbellino. Sofía, su esposa, la madre de sus hijas, Lía y Emilia. ¿Cómo podía ser? Durante 12 años, él había sido fiel, entregado a su familia. La idea de que Sofía pudiera haberlo traicionado era como un cuchillo en el pecho. De vuelta en el coche, llamó a Javier para informarle que necesitaba unos días libres. «Lo siento, Carlos. Tu privacidad es mi prioridad», dijo Javier con empatía. «Tómate el tiempo que necesites. Los informes están cubiertos». «Gracias», respondió Carlos, colgando. Luego, marcó el número de sus padres. Su padre, Miguel, contestó al segundo tono. «Hijo, ¿estás en el trabajo?», preguntó con su tono cálido de siempre. «No, papá. Tengo un problema de salud».
Necesito hablar contigo y con mamá, dijo Carlos, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, ven a casa. Prepararemos café y charlaremos, respondió Miguel. Carlos colgó y condujo hacia la casa de sus padres en un tranquilo suburbio de Madrid. Durante el trayecto, su mente no dejaba de dar vueltas. Recordó las noches en que Sofía llegaba tarde, diciendo que tenían reuniones importantes. Las veces que encontraba su teléfono lleno de notificaciones que ella borraba rápidamente. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que parecía ocultar algo. Al llegar, su padre lo recibió con un abrazo fuerte. Pasa, hijo. Tu madre está preparando café. En el comedor, su madre, Ana, lo envolvió en un abrazo cálido antes de sentarse todos a la mesa. Ana sirvió el café, y Miguel sugirió, empecemos con una oración, ¿te parece? Era una tradición familiar, antes de cualquier conversación seria, una breve plegaria. Tras unos minutos de silencio, Miguel rompió el hielo. ¿Qué pasó, hijo? Carlos respiró hondo. Fui al hospital esta mañana. Tengo una infección. Una que solo puede venir de Sofía. Ana se llevó la mano al pecho. Dios mío, exclamó. ¿Estás seguro, hijo? Preguntó Miguel, siempre calmado. Sí, papá. Ella es la única persona con la que he estado, afirmó Carlos. Y creo que me ha estado engañando. El silencio en la sala era pesado. Ana, con los ojos vidriosos, murmuró, siempre pensé que Sofía era una buena mujer. Yo también, mamá, dijo Carlos, su voz quebrándose. Pero parece que nos engañó a todos. Miguel se levantó y fue a su despacho, regresando con una tarjeta. Conozco a alguien que puede ayudarte. María González, abogada de familia. Es de confianza. Llámala. Carlos tomó la tarjeta, sintiendo una chispa de determinación. Gracias, papá. Creo que no tengo otra opción que el divorcio. No puedo confiar en ella después de esto. Ana asintió. Las niñas, Lía y Emilia, sufrirán, pero son lo bastante mayores para entender. Debes protegerlas. Tienes razón, dijo Carlos. Voy a hablar con María hoy mismo. Antes de irse, Miguel lo abrazó de nuevo. Todo estará bien, hijo. Pero no hagas nada impulsivo. Piensa en tus hijas. Lo sé, papá. Gracias, respondió Carlos, subiendo al coche. Mientras conducía hacia la oficina de María, una certeza crecía en su interior, no buscaría venganza, sino justicia. Pero primero, necesitaba pruebas. Y estaba decidido a encontrarlas. Carlos salió de la casa de sus padres con una mezcla de dolor y determinación. La tarjeta de María González, la abogada recomendada por su padre, pesaba en su bolsillo como un recordatorio de los pasos que debía tomar. Mientras conducía hacia el centro de Madrid, su mente no dejaba de reproducir las palabras del doctor. Es crucial que su pareja se haga un chequeo. Sofía. La mujer con la que había compartido 12 años, 2 hijas y un hogar. ¿Cómo había llegado todo a esto? En la oficina de María, una elegante sala con vistas a la Plaza de España, una recepcionista lo recibió con una sonrisa. Señor Martínez, la señora González lo espera. María, una mujer de unos 40 años con una mirada firme pero cálida, se levantó para saludarlo. Carlos, me alegra verte, aunque lamento las circunstancias, dijo, ofreciéndole un café. Él aceptó, agradecido por la hospitalidad. Cuéntame todo, pidió María, tomando notas. Carlos explicó la situación, el diagnóstico, su certeza de que Sofía era la única persona con la que había estado, y las sospechas que lo carcomían. Siempre pensé que éramos felices, confesó, su voz quebrándose. Pero últimamente ella está distante, siempre con excusas, reuniones nocturnas. No sé en qué creer. María asintió, pensativa. Entiendo cuánto duele esto, Carlos. Pero si quieres proceder con un divorcio, necesitamos pruebas sólidas. En España, la infidelidad puede influir en casos de custodia o división de bienes, pero debemos demostrarlo. Hizo una pausa y añadió, puedo contratar a un detective privado. Es costoso, pero nos dará respuestas. ¿Quieres seguir adelante?
Sí, respondió Carlos sin dudar. Necesito saber la verdad. María tomó el teléfono y contactó a su investigador, proporcionándole los detalles de Sofía, su coche, lugares frecuentes, horarios. Carlos mencionó una aplicación de rastreo que había instalado en el teléfono de Sofía tras perderlo meses atrás. Abrió la app y vio que su señal estaba en una casa en el barrio de Salamanca. Perfecto, dijo María, anotando la dirección. Mi equipo empezará hoy mismo. Antes de irse, Carlos preguntó, ¿qué puedo hacer ahora? María le entregó una lista. Reúne tus documentos financieros, declaraciones de impuestos de los últimos 2 años, y cualquier información sobre propiedades. También debemos considerar a tus hijas, Lía y Emilia. ¿Quién ha sido el principal cuidador? Yo, respondió Carlos. Sofía suele estar fuera por las noches, así que me encargo de las niñas, sus actividades, deberes, todo. Bien, dijo María. Eso fortalecerá tu caso para la custodia. Por cierto, ¿estás seguro de que Lía y Emilia son tus hijas biológicas? No quiero ser insensible, pero en estos casos es mejor confirmarlo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Siempre lo he dado por hecho. Mi nombre está en sus certificados de nacimiento, y las he criado desde que nacieron. Lo entiendo, dijo María con suavidad. Aún así, te recomiendo un test de ADN. Es solo para proteger tus derechos. Carlos asintió, aunque la idea lo inquietaba. María le dio una tarjeta con los datos de un laboratorio. Hazlo pronto. ¿Y mantente en contacto? De regreso a casa, Carlos se sentía agotado, pero sabía que no podía detenerse. Al entrar, encontró a Lía y Emilia en el salón, haciendo deberes. Papá, ¿estás en casa?, exclamó Emilia, sorprendida. Normalmente, Carlos llegaba tarde, pero hoy era diferente. Chicas, necesito que preparen una bolsa para unos días. Se quedarán con los abuelos, dijo, intentando sonar calmado. ¿Por qué?, preguntó Lía, con un dejo de preocupación. ¿Pasa algo con mamá? Carlos dudó. Algo pasa, pero no hemos peleado. Solo necesito resolver algunas cosas. Lía lo miró fijamente. La pillaste engañándote, ¿verdad? Su pregunta fue como un golpe. ¿Por qué dices eso?, preguntó Carlos, atónito. He oído sus llamadas, admitió Lía, bajando la mirada. Usa esa voz falsa que odias, diciendo cosas como, no puedo esperar a verte, cariño. No sonaba como ella. Lo siento por no decir nada antes. Carlos sintió una oleada de rabia y tristeza. Abrazó a Lía. No es tu culpa, pequeña. Luego miró a Emilia. ¿Tú también lo notaste? Emilia sintió. Últimamente no quiere hablar con nosotras. Es como si le molestáramos. Escuchen, dijo Carlos, abrazándolas a ambas. Siempre pueden contar conmigo. Ahora, vayan a preparar sus cosas. Saldremos en 1 hora. Mientras las niñas subían, Carlos tomó un kit de ADN que María le había dado. Necesito una muestra de sus mejillas para un test, explicó. ¿Crees que no somos tus hijas?, preguntó Lía, alarmada. No, sé que lo son, aseguró Carlos. Es solo un trámite legal. Con cuidado, tomó las muestras y las guardó. Más tarde, dejó a las niñas con sus padres y llevó las muestras al laboratorio. De camino, decidió llamar a Carmen, la hermana de Sofía. Carmen, ¿tienes un minuto? Claro, Carlos. ¿Cómo está mi cuñado favorito?, respondió ella, alegre. He tenido mejores días, admitió él, y le contó lo esencial, el diagnóstico, las sospechas. Carmen se quedó en silencio. Dios mío, dijo finalmente. No quiero decirlo, pero Sofía, ella era así antes. En su juventud, cambiaba de pareja como de ropa. Pensé que había cambiado contigo. Deberías habérmelo dicho, murmuró Carlos, dolido. Lo siento, creí que era pasado, dijo Carmen. Si necesitas que hagas algo, cuenta conmigo. Gracias, respondió él. Te mantendré informada. Al colgar, Carlos sintió que las piezas comenzaban a encajar. Pero aún necesitaba pruebas.
Y mientras el detective trabajaba, un pensamiento lo atormentaba. ¿Qué más escondía Sofía? Carlos estaba sentado en su coche frente a la oficina de María González, mirando el sobre que el detective le había entregado. Dentro había pruebas devastadoras. Fotos de Sofía entrando a un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca con un hombre, identificado como Alberto, su jefe. También había extractos bancarios que revelaban una cuenta secreta a nombre de Sofía con 800.000 euros, acumulados en los últimos años. Carlos apretó el volante, intentando contener la rabia. No solo lo había traicionado, sino que había planeado una vida paralela. María revisó las pruebas en su despacho. Esto es más que suficiente para el divorcio, afirmó. La cuenta secreta sugiere que planeaba algo grande, quizás incluso dejar el país. Podemos congelar esos fondos mientras preparamos la demanda. Carlos asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Quería enfrentarse a Sofía, dejarle claro que sabía todo. Quiero hablar con ella esta noche, dijo. Necesito que vea esto. María lo miró con cautela. Entiendo tu dolor, pero sé estratégico. Si la confrontas ahora, podría intentar manipular la situación. Deja que terminemos los documentos primero. Carlos respiró hondo. Tienes razón. Pero no puedo fingir que todo está bien. María le entregó un borrador de la demanda de divorcio. Llévalo contigo. Si decides hablar, ten esto listo. Y protege a tus hijas. De regreso a casa, Carlos llamó a sus padres para asegurarse de que Lía y Emilia estaban bien. Están haciendo galletas con tu madre, dijo Miguel con una risa. Están contentas, pero preguntan por ti. Carlos sonrió débilmente. Diles que las quiero y que pronto estaré con ellas. Colgó, sintiendo el peso de su responsabilidad como padre. Lía y Emilia no merecían sufrir por los errores de Sofía. Esa tarde, mientras organizaba las pruebas en su escritorio, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Señor Martínez, soy el doctor López, del Hospital Gregorio Marañón, dijo una voz grave. Lamento informarle que su esposa, Sofía, ha sufrido un accidente. Está en cuidados intensivos. Necesitamos que venga lo antes posible. Carlos sintió que el mundo se detenía. ¿Un accidente? ¿Qué pasó?, balbuceó. Un conductor ebrio chocó contra su coche en la M30, explicó el doctor. Está estable, pero en coma. Por favor, venga al hospital. Carlos colgó, aturdido. Agarró el sobre con las pruebas y condujo al hospital, su mente dividida entre la ira y una extraña preocupación. A pesar de todo, Sofía seguía siendo la madre de sus hijas. Al llegar, una enfermera lo guió a la unidad de cuidados intensivos. Sofía yacía en una cama, conectada a monitores, con el rostro pálido y magullado. El doctor López se acercó. Tiene varias fracturas y está en coma inducido para reducir la presión en su cerebro. Creemos que despertará, pero llevará tiempo. Carlos asintió, incapaz de apartar la vista de Sofía. Luego, el doctor añadió en voz baja, también encontramos algo en sus análisis. Hay indicios de una condición médica grave, posiblemente relacionada con una infección de transmisión sexual. Estamos esperando más resultados. Carlos sintió un escalofrío. ¿Es la misma que yo tengo?, preguntó. No lo sabemos aún, respondió el doctor. Pero usted debe hacerse más pruebas. En ese momento, algo dentro de Carlos se rompió. Sacó su anillo de bodas y lo colocó en la mesa junto a la cama de Sofía. Luego dejó el sobre con las fotos y los extractos bancarios, junto con una nota breve: sabía que me engañabas. Esto termina aquí. Sin mirar atrás, salió de la sala. En el pasillo, llamó a Carmen, la hermana de Sofía. Carmen, Sofía está en el hospital. Tuvo un accidente, dijo, su voz temblorosa. Dios mío, exclamó Carmen. ¿Cómo está? ¿Dónde estás? En el Gregorio Marañón. Está en coma, pero estable. Necesito que vengas. Estaré ahí en 20 minutos, prometió Carmen. Mientras esperaba, Carlos pensó en Lía y Emilia. No podía contarles todo aún, pero sabía que merecían la verdad, al menos en parte.
Decidió que hablaría con ellas cuando Sofía mejorara, para protegerlas del caos. Pero también estaba decidido a seguir adelante con el divorcio. Sofía había cruzado un límite que no podía perdonar. Carmen llegó, con los ojos llenos de lágrimas. «Carlos, ¿qué pasó?», preguntó, abrazándolo. Él le contó lo esencial: el accidente, las pruebas de infidelidad, la cuenta secreta. Carmen se llevó las manos a la cara. «No puedo creer que haya hecho esto. Siempre supe que era impulsiva, pero, ¿esto? Es demasiado». «Se lo advertí», dijo Carlos, su voz firme. «Pero eligió mentirme. Ahora solo quiero proteger a mis hijas». Carmen asintió. «Tienes razón. Lía y Emilia te necesitan más que nunca». «¿Qué puedo hacer?». «Quédate con Sofía», pidió Carlos. «Yo me encargaré del resto». Al salir del hospital, Carlos sintió una extraña calma. La tragedia del accidente no cambiaba la verdad: Sofía lo había traicionado. Pero ahora, con las pruebas en la mano y el apoyo de María y Carmen, estaba listo para dar el siguiente paso. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿qué más descubriría cuando Sofía despertara? 2 semanas después del accidente, Carlos estaba en la sala de espera del Hospital Gregorio Marañón, con un café frío en la mano. Carmen, la hermana de Sofía, lo había llamado esa mañana: «Sofía ha despertado. Debes venir». Carlos sintió una mezcla de alivio y tensión. No quería enfrentarse a ella, pero sabía que era necesario. Había preparado los documentos de divorcio con María González, y las pruebas de su infidelidad, fotos, extractos de la cuenta secreta de 800.000 euros, estaban listas para ser entregadas. En la unidad de cuidados intensivos, Sofía yacía en la cama, pálida y frágil, pero con los ojos abiertos. Carmen estaba a su lado, sosteniendo su mano. Cuando Carlos entró, Sofía lo miró, y por un momento, pareció buscar palabras. «Carlos», murmuró, su voz débil. Él se acercó, con el rostro impasible, y colocó el sobre con los documentos y las pruebas en la mesa junto a ella. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, con un dejo de temor. «Lo sabes», respondió Carlos, su voz fría. «Sabía que me engañabas. Con Alberto, tu jefe, y quién sabe con cuántos más. Esa cuenta secreta, los 800.000 euros. ¿Planeabas dejarnos? Esto termina aquí». Sofía intentó hablar, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No quería que terminara así», susurró. «Yo cometí un error». «Un error no dura años», replicó Carlos. «Elegiste engañarme, mentirle a nuestras hijas. Ahora vive con las consecuencias». Carmen, que había leído las pruebas, se levantó, con el rostro endurecido. «Sofía, como pudiste», dijo, su voz temblorosa. «No solo traicionaste a Carlos, sino a Lía, a Emilia, a mí. No puedo seguir defendiéndote». Sofía bajó la mirada, sin respuesta. Carmen se volvió hacia Carlos. «Haz lo que tengas que hacer. Las niñas te necesitan». Carlos asintió. «Gracias, Carmen». Antes de salir, miró a Sofía una última vez. «Te conseguí un apartamento. Puedes mudarte cuando te den el alta. Pero no volverás a nuestra casa». Luego, salió de la sala, dejando atrás 12 años de matrimonio roto. En la oficina de María, esa misma tarde, Carlos revisó los pasos finales. «Hemos congelado la cuenta secreta», explicó María. «El juez decidirá cómo dividir esos fondos, pero con las pruebas, es probable que obtengas la mayor parte. También pedimos la custodia completa de Lía y Emilia, dado que has sido su principal cuidador». «¿Y las pruebas de ADN?», preguntó Carlos, recordando la recomendación de María. «Los resultados llegaron ayer», dijo ella, entregándole un sobre. «Lía y Emilia son tus hijas biológicas, sin duda». Carlos sintió un alivio inmenso. «Gracias a Dios», murmuró. María sonrió. «Ahora, sobre tu salud. ¿Hiciste los análisis adicionales que pidió el doctor?». «Sí», respondió Carlos. «Estoy limpio de cualquier otra infección. Fue un susto, pero estoy bien». María asintió. «Eso fortalece tu caso».
Demuestra que Sofía puso en riesgo tu salud. Días después, Carlos recibió una llamada del laboratorio sobre Sofía. Los análisis confirmaron una condición médica grave, pero no especificaron más por privacidad. Él decidió no indagar, ya no era su responsabilidad. Su prioridad eran Lía y Emilia, que habían regresado a casa tras su estancia con los abuelos. Una noche, mientras cenaban, Lía rompió el silencio. «Papá, ¿mamá estará bien?», preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Carlos respiró hondo. «Físicamente, sí. Pero cometió errores que dañaron a nuestra familia. Por eso no vivirá con nosotros». Emilia, más callada, añadió, «No quiero que vuelva si te hace daño». Carlos las abrazó. «Nunca dejaré que nadie las lastime. Somos un equipo, ¿de acuerdo?». Ambas asintieron, y por primera vez en semanas, sonrieron. Mientras tanto, el escándalo de la infidelidad de Sofía llegó a su trabajo. Alberto, su jefe, enfrentó críticas, y la empresa decidió no renovar el contrato de Sofía. Carmen informó a Carlos que Sofía aceptó los términos del divorcio sin pelear, quizás abrumada por la culpa o la falta de apoyo. Una mañana, Carlos llevó a las niñas al colegio y se detuvo en una cafetería. Allí, mientras leía el periódico, pensó en el futuro. Había protegido a sus hijas, asegurado su estabilidad y expuesto la verdad. Pero también sabía que necesitaba sanar. La justicia estaba en marcha, pero ¿podría encontrar paz tras tanto dolor? 3 meses después del accidente, Carlos caminaba por las calles de Madrid con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. El divorcio estaba finalizado. El juez, tras revisar las pruebas de la infidelidad de Sofía y su cuenta secreta de 800.000 euros, otorgó a Carlos la custodia completa de Lía y Emilia, además de la mayor parte de los fondos congelados. Sofía no peleó la decisión, quizás la culpa o la falta de apoyo la habían dejado sin fuerzas. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, lejos del bullicio de la Gran Vía. Carlos, por su parte, se enfocó en sus hijas. Lía, de 14 años, y Emilia, de 13, habían regresado a su rutina escolar, pero las heridas de la traición de su madre seguían presentes. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Emilia rompió el silencio. «Papá, ¿mamá nos quiere?», preguntó, removiendo una salsa con cuidado. Carlos dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y se acercó a ella. «Claro que las quiere», dijo, buscando las palabras correctas. «Pero a veces las personas cometen errores que duelen a quienes más aman. Lo que importa es que ustedes están conmigo, y nunca las dejaré». Lía, que escuchaba desde la mesa, añadió, «No quiero verla ahora, pero, tal vez algún día». Carlos asintió, abrazándolas. «Cuando estén listas, decidirán. No las forzaré». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Las niñas comenzaron a sonreír más, a compartir anécdotas del colegio, a recuperar su alegría. Carlos también notó un cambio en sí mismo. La rabia que lo consumía al descubrir la traición de Sofía se había transformado en una determinación silenciosa: construir un futuro mejor para su familia. Una mañana de domingo, mientras llevaba a Lía y Emilia al entrenamiento de voleibol, Carlos decidió pasar por una cafetería en el barrio de Chamberí. Era un lugar acogedor, con paredes decoradas con fotos de Madrid antiguo. Mientras esperaba su café, una mujer se acercó a la barra. «Disculpe, ¿ese es el periódico de hoy?», preguntó, señalando el diario que Carlos había dejado en la mesa. «Sí, adelante», respondió él, sonriendo. Ella, de unos 40 años, con cabello castaño y una mirada amable, se presentó: «Soy Isabel». «Gracias por compartir». Charlaron brevemente sobre las noticias, y Carlos notó algo en su forma de hablar, una calidez que lo hizo sentir cómodo. Antes de irse, Isabel dejó una nota en una servilleta: «Si quieres tomar un café otro día, aquí está mi número». Carlos, sorprendido, guardó la nota con una sonrisa. Esa noche, mientras las niñas veían una película, Carlos les contó sobre Isabel. «Conocí a alguien hoy», dijo, un poco nervioso. «Una cita», exclamó Lía, riendo. «Papá, eso es genial». Emilia, más seria, preguntó: «¿Es buena persona?». Carlos asintió. «Parece serlo. Pero primero quiero conocerla mejor».
Las niñas intercambiaron miradas y asintieron. Te mereces estar feliz, dijo Lía, abrazándolo. Días después, Carlos llamó a Isabel y la invitó a cenar en un restaurante en la Plaza Mayor. La velada fue sencilla pero especial. Isabel, viuda y madre de una niña de 10 años, compartió su historia con una sinceridad que tocó a Carlos. Perdí a mi esposo hace 3 años, dijo. Pensé que nunca volvería a abrir mi corazón, pero la vida siempre sorprende. Carlos, conmovido, habló de su propio dolor, sin mencionar los detalles más oscuros de la traición de Sofía. Creo que la justicia me dio paz, dijo. Ahora solo quiero seguir adelante. Mientras tanto, Sofía intentaba reconstruir su vida. Carmen le informó a Carlos que había encontrado un trabajo en una pequeña agencia de publicidad, lejos del glamour de su antigua carrera. También había escrito una carta a Lía y Emilia, pidiendo perdón, pero las niñas no estaban listas para responder. Carlos respetó su decisión, aunque guardó la carta por si cambiaban de opinión. Una tarde, mientras caminaba con Lía y Emilia por el Parque del Retiro, Carlos recibió un mensaje de Isabel. Gracias por la cena. ¿Repetimos pronto? Sonrió y respondió, definitivamente. En ese momento, con sus hijas riendo a su lado y el sol reflejándose en el lago, sintió algo que no había sentido en meses, esperanza. La traición de Sofía lo había roto, pero también le había enseñado que la verdadera fuerza estaba en seguir adelante. Con Lía, Emilia y, quizás, Isabel, el futuro prometía un nuevo comienzo.